Busque ahí conmigo Jueces capítulo 17, del 1 en adelante. En su celular, algunos lo buscan ahí, es más fácil, hacen trampa. Si lo tiene, me dice amén. Bien, leemos juntos. Hubo un hombre del monte Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas, Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesto en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. En aquellos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, ya que el joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaías. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Dame gracia, unción, autoridad de nuevo para hablar de tu verdad. Y que tu palabra, Señor, sea para nosotros siempre alimento, comida, guía a nuestro corazón, a nuestros pensamientos. Háblanos, Señor, por medio de la verdad de tu palabra. Corrígenos, Señor, exhórtanos, consuélanos por medio de tu palabra. Que ella haga todo aquello, Señor, en medio de nuestro corazón. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Puse como título a este mensaje: Cristianismo nominal. Ese es el título que lleva este mensaje. Lo que acabamos de leer es la historia de un hombre llamado Micaías. No es un juez, es un hombre común. Ya el último juez que hemos visto fue Sansón. No sé si se recuerda, pasaron varios viernes, pero el último juez que logramos ver o estudiar fue Sansón. Terminado con él, Jueces relata una serie de historias. Dentro de esta está la historia de este hombre llamado Micaías. Amén, ¿me sigue hasta ahí? ¿Sí? El próximo juez o el último juez será Samuel, y con Samuel llegará también el final del tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Pero antes de esto hay todo un tiempo y un vacío espiritual muy grande. Y acá juntos lo hemos leído. Se da uno de esos versículos emblemáticos que uno continuamente escucha dentro de las iglesias, y es que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien
le parecía. Amén. Ese es el tiempo en que estamos viviendo y ese es el tiempo en que está enmarcada esta historia. Y es una historia bien particular, muy fuerte de leer, y más aún cuando uno lee las siguientes historias que vienen, son muchas más crudas y mucho más duras de leer y de entender el tiempo que estaba viviendo el pueblo. La historia que leemos es muy simple. En el relato hay una mujer que tiene mucho dinero, su hijo le roba ese dinero, ella lanza como una maldición, su hijo por temor a esta maldición le regresa el dinero y esta mujer decide hacer con ese dinero una estatua de Dios, ¿sí? Algo que estaba absolutamente prohibido, ¿sí? Es uno de los mandamientos, no hacerse imagen de Dios alguna, como los pueblos paganos. Pero ellos hacen su propia imagen de Dios, no solo hacen aquello, sino que lo llevan aún más profundo, que llegan a contratar a un levita de ambulante que andaba por ahí ofreciendo sus servicios, lo contratan porque tenían el dinero, el recurso para hacerlo, y en cierta forma construyen su propia realidad, su propia liturgia, y dicen, bueno, ahora tenemos un Dios, el Dios de Israel, no hemos hecho una imagen de él, y ahora también tenemos un levita, un sacerdote, o sea, tenemos todo como para que el Señor nos bendiga. Esa es la historia, para que entendamos un poco el contexto y lo distorsionado que estaba la moralidad y lo distorsionado que estaba la imagen de Dios en el pueblo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué predicar de esto? Primero porque toda la escritura, como dice la propia escritura de sí misma, es inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros. Todo lo que está escrito es porque el Espíritu Santo lo permitió, porque Dios lo ha permitido, y toda la escritura es útil para nuestra vida y siempre nos deja una enseñanza. La escritura no esconde los errores de los hombres, la escritura los muestra, y los muestra precisamente para que nosotros podamos aprender de esos errores y no caer en las mismas prácticas o en las mismas conductas. Si nosotros escribiéramos nuestra propia biografía, omitiríamos todos los errores que cometemos, ¿sí? Por eso se escriben a veces biografías no autorizadas, donde sí aparece todo lo que la gente quiere conocer, ¿sí? Somos curiosos los hombres por naturaleza, pero la escritura no hace aquello, nos muestra toda la verdad, tal cual sucedió, para que sea de advertencia para cada uno de nosotros. ¿Por qué puse como título a este mensaje cristianismo nominal? Precisamente porque eso era lo que se vivía en aquellos tiempos. Había una generación que no conocía a Dios. Ese es otro texto que aparece al terminar, ¿sí?, el libro de Josué. Dice que los últimos ancianos que estuvieron con Josué partieron a la presencia del Señor y ellos eran los últimos que habían conocido a Dios. Y se cae en esta verdadera apostasía espiritual. Al entender esto tenemos que ir más profundo y entender que no era que el pueblo no conocía las historias acerca de lo que Dios había hecho, ¿sí? El pueblo conocía que Dios los había sacado de Egipto, el pueblo conocía que Dios había abierto el Mar Rojo, el pueblo conocía todas las grandes vivencias que los había llevado hasta la tierra prometida. Lo que no había era intimidad con Dios. A eso se refiere que el pueblo ya no conocía a Dios hasta los últimos ancianos que estuvieron en el tiempo de Josué. Por lo tanto, no había intimidad con Dios. Había un conocimiento intelectual de Dios, pero no un conocimiento en intimidad de quién era Dios. Y ese es un riesgo que cada generación vive, porque cada generación tiene que tener su propia vivencia y su propio encuentro con Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada generación tiene que tener su propia realidad con Dios. Las historias de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios que nos anteceden, nos pueden inspirar, nos pueden motivar,
nos pueden llevar a buscar al Señor, pero cada uno de nosotros debemos de tener nuestro propio encuentro con el Señor y nuestras propias vivencias con Dios. Y Dios no es un Dios solo de momentos, de ocasiones, porque una relación y una intimidad no se construye de momentos. Se construye cuando permanecemos tiempo juntos, cuando hay intimidad. A eso se refiere que el pueblo no conocía a Dios. Había oído de lo que Dios había hecho, pero no conocía íntimamente y profundamente a Dios. Nosotros hoy somos una generación lejana de lo que fue el avivamiento en Chile en el año 1900. Somos casi la cuarta generación desde ese tiempo. Sí, cada 40 años hay una generación. Así fue en el tiempo de Moisés, él saca al pueblo, pasan 40 años, muchos de ellos mueren en el desierto, se levanta Josué con Caleb, conquista la tierra, son 40 años y llega el cambio, la cuarta generación. Y ahí siempre se produce este cambio, o se traspasa esta verdad o se pierde la verdad. Y nosotros estamos en este tiempo histórico. Por si usted no lo ha notado, estamos viviendo estos momentos. Hemos vivido en nuestro país, en Chile, un avivamiento hace un siglo atrás. Estamos llegando a este cambio, a esta cuarta generación. Es el momento de traspasar esta verdad hacia los que vienen, o que esta verdad se pueda perder en el camino. Y eso es responsabilidad de todos los que somos la iglesia del Señor. No solo de los pastores, no solo de quienes predican o de quienes lideran, de toda la iglesia del Señor. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque hoy hay mucha devoción por el Señor. A la gente le gusta adorar al Señor. Pero hay poca profundidad en la palabra. Hay mucha devoción, pero hay poco bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que el gran avivamiento que se produce del 1900 en adelante se produce con un mover sobrenatural del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se derrama y comienza a desparramarse en distintas partes del mundo, y en distintos lugares comienza la gente a hablar en otras lenguas y comienza todo un mover espiritual, misionero y evangelístico, a lo que se le ha denominado el siglo del Espíritu Santo. Pero si esa verdad no se traspasa a la siguiente generación, va a haber devoción, va a haber cántico, va a haber adoración. Pero si no hay llenura y bautismo del Espíritu Santo, algo está faltando. ¿Me está siguiendo? Entonces, es importante no solo adorar al Señor, amar su palabra, conocer la palabra, porque es ella la que nos sostiene, es ella la que nos guía, es ella la que moldea nuestra vida, es ella la que nos mantiene libre de cometer errores. Es la palabra, es la escritura. Debo de amar su palabra, debo de buscar tener una relación de intimidad con el Señor. No sirve solo una adoración, no sirve solo venir al culto y levantar mis manos y quebrantarme, o escuchar alguna música que me quebranta o que me hace sentir la presencia del Señor, si yo no tengo una intimidad diaria con el Señor. Es solo algo que estimula mis sentidos, pero no cambia mi corazón. Por eso estamos enfrentando estos tiempos. Y lo que leemos esta historia no es tan distinto a lo que vivimos hoy. Con algunos matices, pero tiene mucho de lo que vivimos hoy. Micaías es un hombre común, tiene el recurso, como lo dije, construye su propia imagen de Dios. Y acá viene una primera verdad: debo adorar a Dios de la manera que Dios pide ser adorado, no como yo creo que debe ser adorado. Él se hizo su propia imagen de Dios. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que está estrictamente prohibido por el Señor. No te harás imagen. Segundo, ninguna imagen física puede contener a Dios,
ni lo que Dios es, ni la plenitud de lo que Dios es. Nada de lo que nosotros podamos edificar va a contener al Señor. Toda su gloria, toda su majestad, todo lo que es el Señor, ningún templo puede contener a Dios. Por eso Él ya no habita en templo hecho por mano de hombre, sino que habita en el corazón de cada creyente a través del Espíritu Santo. Nada puede contener a nuestro Dios. Por eso no tenemos imágenes de Dios. Nada puede asemejarse a la majestuosidad de nuestro Señor. Ahora, los creyentes se pueden de pronto hacer, quizás no una imagen física, pero sí una imagen espiritual de quien quiere que sea Dios. Crean Dios o crean dioses a su propia medida. Sacan aquello que no les gusta, aquello que les incomoda de la verdad de Dios y construyen su propia imagen del Señor. Esto no me gusta, esto me incomoda, esto lo encuentro muy arcaico, esto ya no va para estos tiempos, entonces esto lo saco, no lo practico, esto sí porque esto hace más sentido. No podemos ir cortando la Escritura, aquello que nos gusta y aquello que nos desagrada. Toda la Escritura es inspirada por el Señor y útil para nuestras vidas. Por lo tanto, hay gente que hace su propia imagen del Señor. Y ahí hay toda una lucha en estos tiempos, donde se dice que nuestro mensaje es retrógrado, arcaico, que hay prácticas en la iglesia que ya no se deben considerar como válidas. Y contra todo aquello es que la iglesia del Señor tiene que permanecer fiel a su llamado y fiel a la palabra del Señor. Y en eso no podemos retroceder. Si cada uno de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, también debemos aceptar al Señor como Dios en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. No podemos decir que el Señor es mi Salvador si no acepto su señorío sobre mi vida. ¿Qué es el señorío del Señor? Es someter mi vida a su voluntad. Él es Señor sobre mi vida. No puedo decir que Dios es mi Salvador si no acepto su señorío sobre mí. Y eso es un llamado a todos nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos con aquello que en nuestra vida debe de cambiar. Porque cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, no es el centro de la iglesia, cuando la verdad del Señor no es el centro, entonces todas las demás cosas comienzan a amoldarse y acomodarse a verdades que de pronto son relativas y vamos redefiniendo lo que es el cristianismo. Y no somos llamados a redefinir el cristianismo, sino a obedecer la verdad del Señor para nuestras vidas. Entonces debo de adorar al Señor del modo que Él pide ser adorado y no como yo creo que Él debe ser adorado. Y a esto, cuando hablo de adoración, no me refiero a música, ¿sí?, ni a instrumentos. Cuando hablo de adoración me refiero a la forma en que yo vivo mi vida en el día a día. Eso es mi adoración al Señor. Cuando aparece por primera vez la palabra adoración, no aparece referido a nada que tiene que ver con música. Por primera vez en la Escritura aparece la palabra adoración cuando Abraham va camino a sacrificar a Isaac. Es la primera vez que en la Escritura aparece la palabra adoración. En eso no había nada de romántico. Había mucho de obediencia y de entrega total al Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de adorar al Señor, hablamos de rendir nuestra vida completamente a la verdad del Señor para nosotros. Segunda verdad, Micaías va un paso más allá. No solo construyen su propia imagen de Dios, sino que encuentran un levita que andaba deambulando, no tenía dónde vivir,
y le ofrecen dinero para que sea parte de este templo, ¿sí? Y el levita, ¿qué hace? Acepta. Acepta por dinero servir al Señor. Hay una frase ahí de Spurgeon, muy fuerte, no es mía, es de Spurgeon, así que échele la culpa a Spurgeon. El que sirve a Dios por dinero es capaz de servir al diablo por un mejor salario. Eso lo dijo el príncipe de los predicadores, pero es una verdad profunda. Nada muy distinto de pronto a lo que vivimos hoy. Servimos al Señor porque lo amamos, no por lo que Él nos pueda dar, no por lo que se pueda desprender de aquello, no. Servimos a Dios porque lo amamos y estamos agradecidos de lo que Él hizo por nuestras vidas. Micaías en su mente entonces piensa, tengo una imagen de Dios, tengo un levita, Dios me tiene que bendecir, sí o sí. Es imposible que Dios no me bendiga. Entonces se relaciona con Dios desde un punto de vista solamente utilitario. Como Dios me sirve, acudo a Dios. Cuando Dios ya no me sirve, dejo de acudir al Señor, dejo de buscar a Dios. Se relaciona con Dios desde ese punto de vista. Y qué pobre es tener a un Dios que podemos manipular y usar libremente como nosotros quisiéramos. Esa es una imagen totalmente equivocada de quién es Dios. Debemos de relacionarnos con Dios en toda la dimensión de lo que Dios es. Dios no es solo alguien que obra milagros, Dios no es solo un proveedor para nuestras vidas, Dios es mucho más que aquello. Y si nos relacionamos con Dios solo desde una verdad, estamos relacionándonos de forma equivocada con el Señor. Porque Dios es mucho más que solo aquello. Este día se me echó a perder las llaves de la ducha. Y el Señor probó mi paciencia. Me las di de gaffiter. Desinstalé las llaves de la ducha, de una, de la otra. No salía el agua. Las volví a instalar. Compré otra, funcionó. Después la limpié, volvió a funcionar. Pero lo que quiero ilustrar es lo siguiente. Tengo una herramienta ahí. Y es la herramienta que uso para instalar y desinstalar ciertas cosas específicas. La uso en ocasiones puntuales cuando la necesito. Está oxidada porque siempre la uso en todo lo referente al agua, a la instalación. La termino de usar y la vuelvo a guardar. Y la dejo en la cajita de las herramientas y vuelve a pasar 1 año, 2 años, depende cuánto me duren las cosas. Y ahí está toda oxidada, sin ninguna mantención. De pronto nos relacionamos con Dios de ese mismo modo, como algo utilitario. Necesito de Dios, entonces voy y acudo a Dios. Voy a la iglesia, me empiezo a congregar, empiezo a orar, hasta que se abre aquello por lo que estoy orando, necesitando. Una vez que recibo aquello, lo vuelvo a guardar en la cajita de las herramientas. Y ahí queda arrinconado hasta que vuelva a tener una necesidad de Dios. No podemos relacionarnos con el Señor de aquel modo. Dios es nuestro Padre eterno. Sí, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Señor y Salvador. Dios es el que le ha dado un nuevo sentido a nuestra vida. Hay una imagen mucho más amplia de Dios que solo verlo como alguien a quien vamos y frente a una necesidad buscamos, utilizamos y volvemos a guardar en la cajita de las herramientas. Micaías dice entonces en su mente, Dios me tiene que bendecir sí o sí. Y no sirve aquello. Porque un levita que es movido por el dinero jamás va a poder hablar de parte del Señor. Necesitamos siempre hombres y mujeres que sean movidos solo por amor profundo al Señor.
que no tengan otro móvil en su corazón cuando predican, cuando enseñan, cuando exhortan la palabra, que no sea solo el amor a Dios y a la obra del Señor. Cuando encontramos hombres y mujeres de ese porte y con ese corazón consagrado, ahí va a haber palabra de Dios siempre fresca para nuestras vidas. La historia de Micaías concluye con otra tribu más poderosa, la tribu de Dan, que viene y se roba a este Dios y le ofrece un mejor salario al levita. Y como el levita servía por dinero, dijo: acá me conviene más, me voy con esta tribu. Cualquier parecido con la realidad es solo semejanza. Y se fue. Y se marchó como el ris. Se fue. Y se fue el Dios, y se fue el levita, y Micaías se quedó sin nada. Porque su Dios era tan pobre y tan pequeño que era solo reducido a una estatua. Y su relación con Dios era tan pobre que se reducía a lo que el levita podía hacer por él. Por lo tanto, se fue el levita, se fue la imagen y se quedó sin nada. Debemos construir profundamente en Dios, para que nuestra relación con Dios no se fundamente en lo que otros dicen, en lo que otros hacen, sino en mi propia vivencia y experiencia con el Señor. El pastor predica, los hermanos enseñan, eso es parte de mi vida como creyente, pero yo también tengo mi propia responsabilidad de buscar y fomentar una relación con el Señor. No puedo traspasar la responsabilidad de mi vida espiritual solo a la iglesia, solo al pastor o solo a quien está liderándome en algún área. Yo tengo que tener mi propia relación con el Señor. Amén. Entonces, como no construyó su vida alrededor de la verdad de Dios, todo se fue cuando vino una tribu más poderosa. Y así concluye esta historia. No hay más en esta historia. Así concluyó. Así concluye el libro de Jueces. Después vienen historias mucho más crudas, mucho más duras. Y en esto quiero ir cerrando. Y mientras escribía pensaba en esto. Frente a toda esta realidad, frente a todo el desafío que tenemos siempre como iglesia de transmitir la verdad de Dios a la siguiente generación, mientras escribía puse esto: Dios usa a las familias para sanar la tierra. Dios nos usará a nosotros para sanar nuestra propia tierra, nuestras naciones y nuestras propias familias. Dios te usará a ti. Dios usará a tus hijos, a tus nietos. Dios te usará a ti que eres abuela. Dios te usará a ti que eres mamá, que eres papá, que eres tío, que eres abuelo. Dios te usará para que tú transmitas la fe genuina a la siguiente generación. Y no seas solo alguien nominal, sino que sea alguien que ha tenido un encuentro profundo con el Señor. ¿Por qué reflexioné en esto? Porque paralelo a toda esta historia que se está desarrollando en los Jueces, en medio de toda esta apostasía espiritual, hay otra familia que se está formando, que es la familia de Boaz y Ruth. Una mujer moabita que vuelve porque quedó viuda, se sabe la historia, sigue así a su suegra, vuelve con ella, con Noemí, llega a los campos, ¿sí? Y va a cegar, conoce a Boaz, Boaz se fija en ella, se enamoran, se casan y de él sale descendencia. Obed es padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Dios usó una familia en medio de todo ese tiempo de apostasía, de caos espiritual. Dios usó una mujer que no era israelita para traer libertad y esperanza al pueblo.
¿Por qué? Porque raíz, esa es la raíz. David se le prometió que de su descendencia vendría un rey que permanecería su trono firme para siempre. ¿Quién es ese rey? Cristo nuestro Señor. En medio de toda esa apostasía, Dios está trabajando con una familia. No se ve, pero Dios está trabajando. El Espíritu Santo está trabajando, está soplando ahí. En medio de diferentes realidades que la iglesia está enfrentando, Dios está trabajando con familias. Dios está trabajando ahí con un abuelo, con una abuela, con un tío, con un papá, con una mujer que quedó sola criando a sus hijos y los está criando en el temor del Señor. Dios ahí está trabajando. Entonces, cuando yo lo veo a usted llegar y veo que entra por esas puertas y que está buscando al Señor y que hay dificultad y usted permanece congregándose, que hay de pronto escasez, pero acá yo lo veo venir a adorar al Señor, permanecer fiel al Señor, que viene con sus hijos, que los trae, que los está cultivando en el temor del Señor. Yo lo que veo es una respuesta del Señor. Yo lo que veo en fe es esperanza del Señor. Porque de ahí, de esa realidad, de esas vivencias, van a nacer los hombres, las mujeres de Dios. De ahí, de esas realidades. Quizás usted dice, mi hijo, mi hija está lejos. Dios siempre sale al encuentro. Hay llamado, hay propósito, Dios irrumpe, Dios sale al encuentro. Porque el libro de Jueces termina con esa declaración. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero el libro de Ruth termina con esta otra declaración. Que de Isaí nació David. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Que de cada una de las familias que componen la iglesia hoy del Señor, en sus más diversas formas, Dios trae respuesta, Dios trae salvación, Dios trae libertad al pueblo, Dios levanta misioneros, predicadores, evangelistas, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Porque los tiempos de mayor apatía, de mayor apostasía y de mayor oposición, la iglesia nunca ha dejado de crecer. La iglesia permanece firme y sigue avanzando. Cuando hay oposición, la iglesia lo que hace es comenzar a orar, a buscar al Señor, a ayunar, a pedir que el Señor venga a visitarnos, y en medio de eso Dios derrama favor y gracia. Nunca la oposición ha detenido a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor crece y se multiplica aún en tiempo de oposición. Por eso yo quiero concluir con este pensamiento sobre usted, sobre su vida. Hay gracia de Dios. Tiene que transmitir su vivencia, su encuentro con el Señor a su siguiente generación. Tiene que sentarlos y decirle: yo te voy a contar por qué yo soy cristiano, por qué yo acepté al Señor, cuál es la historia de mi vida, por qué yo soy tan agradecido del Señor. Esto me pasó, así me encontró el Señor. Por esto amo al Señor, por esto sirvo al Señor. No deje de contar lo que el Señor ha hecho en su vida. No deje de predicar, de testimoniar. Es que ya me sé esa historia. Bueno, la vas a volver a escuchar. Porque el día en que yo esté en la presencia del Señor, tú te vas a acordar de lo que yo te estoy contando. Y se lo vas a contar a mis nietos. Porque yo amo al Señor. Usted es la esperanza, es el mayor recurso que el Señor tiene. Nosotros somos el mayor recurso. No son los parlantes, no son las luces, no es la pantalla. Somos cada uno de nosotros. Usted puede marcar a la siguiente generación. Y usted no sabe
¿quién va a salir de sus lomos? Usted no lo sabe. Usted no sabe quién va a ser su descendiente y cómo el Señor lo puede usar. Usted no tiene idea de cómo el Señor puede marcar una generación a través de alguien que salga de sus lomos. No deje de soñar ni de creer en lo que el Señor puede hacer, porque los hijos son herencia de Jehová y son saetas en manos de valiente. Así dice el proverbio: son saetas en mano de valiente. Cuando conversares con tus enemigos en la puerta, dice, no tendrás miedo, porque estarás rodeado de tus hijos. Bienaventurado el varón que rodeó su casa de hijos ávidos en la juventud, porque no tendrá temor de conversar con su enemigo en la puerta, porque tiene hijos detrás suyo. No tenga temor. Sus hijos son saetas en las manos del Señor. Aunque los vea lejos, son saetas en las manos del Señor. En su momento el Señor los tomará y los direccionará hacia el propósito que Él tiene. Puede ponerse ahí de pie.